Estáis viendo el cuadro esquemático, ¿no? Vale, vale. Pues nada, buenas noches otra vez. El tema de hoy se titula Estados, estaciones y contraestaciones, la estación de la no estación. Es un tema bastante importante dentro del sufismo en general y de la estructura de Ibn Arabi del camino espiritual, de la estructura que le da concretamente al camino espiritual. Entonces, si bien el viaje nocturno y la ascensión que veíamos en el capítulo, en la charla anterior, presentan un carácter súbito y pueden ocurrir sin previa preparación del sujeto porque más bien se trata de una gracia divina que Dios concede a quien quiere y como quiere, pues los contemplativos en general afirman que Dios no está atado ni a tiempos ni a modos. Existe otro tipo de cartografía espiritual, que es el tema que vamos a tratar hoy, que asume un carácter más didáctico y técnico. Entonces, nos estamos refiriendo, por supuesto, a los llamados estados espirituales y a las estaciones. La principal diferencia entre unos y otras, entre los estados y las estaciones, radica en que los estados son temporales y concedidos, son fruto de la gracia divina. Dios puede concederlos teóricamente a gente incluso que no está preparada para ello, y las estaciones se encuadran más en la categoría de los actos individuales y son fruto del esfuerzo y la disciplina, aunque por supuesto, como en el sufismo y en general nada ocurre sin la voluntad de Dios, pues también podemos decir que son también dones divinos. Entonces, el término Makam, que es al que se refiere la palabra estación en castellano, Makam en árabe, tiene en el Corán los sentidos de lugar y de rango. Por ejemplo, hay varias citas coránicas donde aparece la palabra Makam. Por ejemplo, dice en el Corán: no hay nadie entre nosotros que no tenga una estación determinada. Y luego, los que teman a Dios estarán en una estación segura. Y además, tal vez tu Señor te resucite en una estación digna de elogio. Y de acuerdo a la definición que nos ofrece también Rumi, el hal, el estado, hal en árabe, es como una hermosa novia, nos dice él, que aparta su velo, mientras que el makam, la estación, es cuando el rey se retira a solas con la novia a sus habitaciones, a la cámara nupcial, a sus habitaciones privadas. Entonces, insistiendo en el tema de entrada, en el tema de los estados, el sufismo recibe en ocasiones la denominación de ciencia de los estados, o si se prefiere, de las experiencias psicoespirituales, porque está basado, se fundamenta en un conocimiento directo o de sabor de estas distintas experiencias internas que dan acceso, por así decirlo, a diversos aspectos de la realidad. Y nos dice Ibn Arabi a este respecto, explica Ibn Arabi: no hay otro camino que lleve al conocimiento de los estados salvo la experiencia inmediata. Dicho conocimiento no puede ser definido intelectualmente ni existe prueba conceptual alguna que lo sostenga. Sucede con él lo mismo que el conocimiento de la dulzura de la miel, la amargura del aloe, el placer del acto sexual, el deseo ardiente, etc. Es imposible para cualquiera adquirir este tipo de conocimientos sin experimentarlos
sin experimentarlo directamente y participar en dicho conocimiento. Fin de la cita. Entonces, entre los 560 capítulos que constituyen la vasta obra que hemos citado ya muchas veces de las Futuhat al-Maquiyya, las iluminaciones de la Meca, el asunto, el tema de los estados y las estaciones es importante porque abarca más de 360 capítulos. Y como es de suponer, como sabemos, un complejo simbolismo rezuma siempre de las indicaciones de la obra Akbari, porque las azoras coránicas, los nombres divinos y las letras del alifato, o sea, del abecedario, por así decirlo, árabe, son los que aportan el armazón, por así decirlo, del conjunto de los estados y estaciones. Por ejemplo, en el citado texto de las Futuhat al-Maquiyya, las estaciones espirituales ocupan 99 capítulos que se corresponden precisamente con los 99 nombres preceptivos de Alá designados por la tradición, mientras que cada experiencia espiritual, cada estado, estaría representado por cada una de las letras cuya combinación da lugar a las distintas palabras y a los distintos nombres divinos. Entonces, el término hal, estado, traducido generalmente como estado, procede al parecer de un antiguo sufí llamado Dhul-Nun el egipcio, que vivió entre el siglo VIII y IX, aunque existen distintas denominaciones por parte de eminentes sufís de distintas clasificaciones de los estados espirituales y enumeraciones de dichos estados. Por ejemplo, Abdallah al-Ansari, otro famoso sufí, nos habla de 100 estados espirituales, mientras que Ruth Bihan Bakri nos habla de 1000 estados espirituales que acostumbran a ser presentados o expuestos en parejas porque se encuadran dentro del dominio de la dualidad. Entonces, algunas de estas parejas son ebriedad, sobriedad, expansión, contracción, alegría, tristeza, proximidad, lejanía, unión, separación, etc. Por otro lado, aunque los estados las experiencias constituyen la faceta más llamativa del sendero místico, del camino espiritual, no son, por así decirlo, sino los efectos provisionales o pasajeros que constata el contemplativo en su propia constitución psicofísica. Luego, por otro lado, a pesar de que los estados son transitorios, a veces se confunden con las estaciones que son permanentes, porque hay estados espirituales que pueden durar mucho tiempo, a pesar de que son transitorios, pueden durar incluso años. Y de ahí que se presten a confusión con las estaciones espirituales que son algo más permanente. Entonces, en cualquier caso, los estados espirituales, las experiencias, se transforman en estaciones una vez que se han asentado, digamos, en la corriente mental, en el corazón, ¿no? También suelen ir asociados los estados espirituales, a diferencia de las estaciones, con los llamados carismas o proezas, digamos, milagrosas o rupturas de la realidad consensual. De cualquier modo,
De cualquier modo, como os digo, los auténticos conocedores, los auténticos viajeros del sendero espiritual sufí no están tan interesados en los estados como en las estaciones, como en la comprensión, digamos, más profunda de la naturaleza última de la realidad. Entonces, el peregrino, el viajero, la persona que practica el sendero espiritual del sufismo siempre aspira al reconocimiento de la presencia de Alá, de la presencia de Dios en todas las situaciones y en todas sus experiencias, en todas las cosas. Ese es, digamos, el objetivo del sendero espiritual del sufismo, no los estados ni las posibles experiencias, porque si bien los estados son, como os decía al principio, dones divinos, también encierran, pueden ser sumamente peligrosos y encierran muchas trampas. Por eso el Sej nos advierte de nuevo. Cuando los viajeros, nos dice, cuando los viajeros se ven sobrecogidos por los estados, caen en una condición pareja a la locura y como resultado dejan de ser responsables ante la ley mientras experimentan dichos estados. Por tanto, pierden un gran bien. Por esa razón, ninguno de los grandes busca estados, sino siempre estaciones. Incluso las estaciones al final también, como veremos cuando hablemos de la estación, de la no estación, también se convierten en algo relativo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, abundando en el tema de los estados, un profundo estado de ebriedad mística puede hacer que el individuo se olvide tanto de sus obligaciones religiosas como de sus obligaciones mundanas con sus familiares, trabajo y demás. Entonces, lo que nos recomienda siempre el SEG es que seamos muy precavidos respecto de los estados, ya sean extáticos o de cualquier otro tipo. Lo que nos dice es que a la postre los estados extáticos, los estados místicos, son un síntoma de inmadurez, una muestra de inestabilidad espiritual. Y en ese sentido, parece plantearse una cierta oposición entre estados y estaciones. Por eso nos dice de nuevo Ibn Arabi, cada vez que se eleva la estación del perfecto se refiere al sufí, al místico, decrecen sus estados. Y esa es una frase que nos lleva también a otra frase pronunciada por Muhammad al-Junaid, que ya hemos nombrado antes, que dice: en el éxtasis encontré deleite y descanso, pero llegó la verdad y desapareció el éxtasis. Esto quiere decir que los genuinos conocedores o los que buscan el conocimiento a través del camino del sufismo están instalados en suma en la plena sobriedad y no se dejan arrebatar por estados extáticos ni por extraordinarios ni por experiencias inusuales de ningún tipo, si bien en ocasiones, por supuesto, pueden disfrutar de cualquier experiencia de este tipo. Porque las experiencias extraordinarias, los estados extáticos, arrastran fácilmente al autoengaño. Porque, como os decía al principio, uno puede incluso ser burlado en este sentido por Dios, porque como manifiesta el Corán, Dios es el mejor de los que intrigan o, según otra versión, el mejor de los conspiradores. Entonces no podemos fiarnos nunca de nada, por así decirlo. Por eso el peregrino, el viajero,
El estudiante del sufismo debe mantenerse siempre en guardia contra las posibles trampas divinas y contra las posibles trampas de su propio ego. Porque Dios, según nos dice Ibn Arabi, nos dicen otros místicos, concede estados místicos incluso a las personas que no ama o que no lo merecen, pero solo confiere el conocimiento a las personas que verdaderamente elige o ama. Por ese motivo, insistimos que el verdadero objetivo de la vía espiritual no son los estados ni las experiencias extraordinarias ni los carismas, sino el conocimiento o la sabiduría. Dicho nuevamente en palabras del Sej. Los amigos de Alá aplican el término engaño a la continuidad de determinados favores, a pesar de la oposición del servidor al mandato divino. Entonces, Dios hace que el Estado subsista con independencia de la aparente descortesía del servidor y manifieste signos milagrosos sin mediar orden divina y sin recibir ningún castigo por ello. Según nuestra perspectiva, el engaño de Dios hacia el servidor consiste en que Él puede proporcionarle el conocimiento que exige práctica y entonces privarle de la práctica, o bien le brinda la práctica, pero le priva de sinceridad en la práctica. Cuando se percibe eso en uno mismo o lo reconoce en otras personas, se sabe que el que posee tal atributo está siendo objeto del engaño. Cuando me encontraba en Bagdad, en el año 608 de la Égira, correspondiente a 1211-1212 de la era cristiana, vi en un incidente que las puertas del cielo se abrían y que los depósitos del engaño divino descendían como una lluvia omnipresente. Entonces escuché a un ángel proclamar: el engaño ha descendido esta noche, y desperté atemorizado. Me puse a reflexionar sobre el modo de evitar esa situación y no pude encontrar otro salvo el conocimiento de la balanza establecido por la ley. Así pues, quienes deseen que Dios les otorgue el bien y les preserve de las calamidades del engaño, nunca deben permitir que la balanza de la ley caiga de su mano. Fin de la cita. La balanza, por supuesto, es un símbolo que se refiere al criterio ético que permite calibrar si nuestros actos están de acuerdo con la ley divina o no, o si son adecuados desde el punto de vista de dicha ley o lo contrario. Esto en cuanto a los estados. Ahora entrando más en concreto en el tema de las estaciones espirituales, Ibn Arabi nos dice que las estaciones, no tienen más existencia salvo la de aquel que está en ellas, que transita por ellas. Al igual que los nombres divinos, que son meras relaciones, las estaciones espirituales carecen de realidad independiente también. Por consiguiente, la imagen de una escala fija de estaciones que debe recorrer de una manera ineludible y necesaria el viajero espiritual, empezando en el punto A, pasando por el B y por el C y acabando en el D, por ejemplo, puede abocarnos, dice Ibn Arabi, a serios errores, ya que el orden y la secuencia del sendero no se establecen sino de acuerdo a las características personales de cada individuo. Por eso, de ahí que las clasificaciones que establecen los diferentes maestros sufís de las estaciones espirituales difieren enormemente. Por eso debemos quitarnos de la cabeza, desechar la idea de que existe una escala inalterable, una secuencia inalterable de estaciones espirituales.
que nos separan y que deba recorrer de una manera ineludible, necesaria, todo aquel que quiera aproximarse a Dios o a lo real. Nos dice, por eso nos dice también el Sej que la estación espiritual no aparece sino en el momento en que el practicante, en que el aspirante pone el pie en ella y su ordenamiento se adecúa a la predisposición de cada ser. De hecho, cada virtud humana es una estación por la que el alma debe transitar en su viaje hacia Dios. Entonces hay una célebre definición del sufismo, otra vez de Muhammad al-Yunai, que nos dice: el sufismo es que Dios te haga morir a ti mismo y te resucite en él. Entonces podemos concebir el tránsito por las distintas estaciones como grados que nos indican la muerte espiritual o muerte mística del alma, del nafs. En su aspecto, en sus facetas materiales y carnales, y su consiguiente resurrección en Dios. Porque en definitiva el objetivo último del sufismo no son los estados y ni siquiera las estaciones, sino el retorno a Dios. A pesar de ello, desde los inicios de la era islámica, los diferentes autores, los diferentes santos y sabios han ocupado de concretar y clasificar con fines pedagógicos las diferentes estaciones espirituales. Cualquier texto, cualquier autor sufi que se precie, pues se ocupa en algún momento de ellas, como es el caso de Ibn Arabi, que dedica buena parte de las Futuhat al-Makiyya a hablar de las estaciones espirituales. Entonces, ya ha citado Dhul-Nun el egipcio, que es uno de los primeros sufís más famosos, enumera las estaciones de fe, temor, reverencia, obediencia, esperanza, amor, sufrimiento, intimidad, confusión, pobreza, unión. Otro místico, otro contemplativo muy famoso dentro de la tradición, Salah al-Tustari, habla de las estaciones de respuesta a la llamada divina, retorno, arrepentimiento, perdón, soledad, constancia, meditación, gnosis, discurso, elección y amistad divina. Las enumeraciones, como os digo, pueden abarcar desde las 4 estaciones del corazón de las que nos habla Hakim al-Tirmidhi, otro famoso sufí, hasta las 40.000 estaciones designadas por el tardío místico egipcio Abdul Wahub Sarani. Las enumeraciones y las divisiones de las estaciones espirituales, ya os digo que no tienen gran importancia, porque cada autor va a clasificarlas de una manera o de otra. Por su parte, una de las características más notables de la exposición de Ibn Arabi sobre las estaciones espirituales es que cada estación va acompañada a su vez de su correspondiente contraestación. Cada capítulo de las Futuhat al-Makiyya dedicado a una estación concreta se ve contrarrestado por otro capítulo donde se ocupa de situar, por así decirlo, de ubicar en una perspectiva más amplia lo que acaba de exponer en el capítulo anterior sobre la estación correspondiente. De ese modo, por así decirlo, es como si cada tramo del sendero espiritual se abriese a un nuevo horizonte que conlleva la integración de lo previamente aprendido en la etapa precedente. Por ejemplo, a la estación de la servidumbre le sucede la estación del abandono de la servidumbre.
La estación del viaje va seguida por la estación del abandono del viaje. La estación de la caballería espiritual va seguida por la estación del abandono de la caballería. La estación del silencio es trascendida por la estación de la palabra. La estación del retiro es previa a la estación del abandono del retiro. Y también tenemos la estación del ayuno y del abandono del ayuno y así sucesivamente. Entonces, como podemos de alguna manera vislumbrar el conocimiento y el sendero que conduce a dicho conocimiento, es como todo lo que nos está diciendo Ibn Arabi, en definitiva, en última instancia, es unión de contrarios. Entrando, por ejemplo, en el Maqam, en la estación de retiro, nos dice Ibn Arabi que esta estación, hasta cierto punto de retiro espiritual, es imperfecta, pues todavía se basa en la ilusión de la separación entre Dios y no Dios, y debe ser dejada atrás por este grado, esta cualidad de imperfección que tiene. Entonces, el abandono del retiro consiste precisamente en la transformación, por así decirlo, del vacío que uno busca en el retiro, en el vacío del mundo, en el retiro del mundo, la transformación de dicho vacío en plenitud, porque nos dice Ibn Arabi que cuando se lleva a cabo el verdadero vacío del corazón, el corazón vacío no puede sino colmarse con la presencia de Alá, lo cual nos remite de nuevo a la condición de unión de contrarios en la que vive el ser humano, que ha alcanzado, por así decirlo, el develamiento, y para que ya no existe ninguna diferencia entre soledad y sociedad, porque ha sobrepasado todos los opuestos como lejanía, proximidad, aislamiento, compañía, exterior, interior, etc. ¿Por qué? Porque esté donde esté, siempre está acompañado por la presencia divina, siempre está acompañado por Dios. Por eso nos dice el Sej, especifica, concreta el Sej, que cuando el ser humano no ve nada más que a Dios en todos los seres y en todas las situaciones, el retiro espiritual, el retiro normal y corriente, tal como lo concebimos nosotros, es imposible, porque esté donde esté esta persona, Dios siempre lo acompaña. Y por eso señala el Corán: donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. Y también, por ejemplo, cuando se refiere a la estación más allá del viaje, nos dice Ibn Arabi citando de nuevo al Corán, de que Él está con vosotros, nos dice el Corán, donde quiera que estéis. Por eso nos dice Ibn Arabi, especifica que Dios está con nosotros tanto en nuestro estado de quietud como en nuestro estado de movimiento. Entonces se pregunta el por qué moverse, ir a buscar o emprender viaje alguno en busca de Alá, si cualquier movimiento para alcanzarle no es sino un signo de que no lo he reconocido en el punto, en el estado en el que estoy, es decir, en el aquí y ahora. Por consiguiente, lo más importante desde este punto de vista es reconocer la faz de Dios en el mismo lugar y condición donde estemos. Por ejemplo, la estación de la renuncia se halla equilibrada por lo que él llama la estación del abandono de la renuncia. ¿Por qué? Nos dice, explica Ibn Arabi. Cito textualmente, me parece que me entusiasmó. Porque nos dice, en cuanto a la estación de la renuncia y el abandono de la renuncia, nos dice literalmente Ibn Arabi:
La renuncia a las cosas solo puede ocurrir a través de la ignorancia y la falta de conocimiento de aquel que renuncia y mediante el velo que cubre sus ojos, es decir, la ausencia de develamiento y de testimonio. Si solo supiese o testificase que la totalidad del cosmos habla para glorificar y alabar a su Creador y que el cosmos es testigo de él, es decir, de Dios, ¿cómo podría renunciar al cosmos cuando éste se haya dotado de esta cualidad? Entonces, como vamos viendo, el abandono de las diferentes estaciones, lo que Ibn Arabi denomina el abandono de las estaciones, siempre tiene como motivo principal el reconocimiento de la presencia de Alá, de Dios, en todas las situaciones y en todos los estados. Entonces, como os digo, pues estos son solo unos pequeños ejemplos de cómo se estructura en las iluminaciones de la Meca, la segunda sección de las iluminaciones de la Meca, que tiene casi 360 capítulos, más de 360 capítulos donde va desglosando la estación y la correspondiente contrastación, siguiendo este juego de paradojas y de aparentes oposiciones. Y a la postre, el conjunto de estaciones espirituales se ve trascendido al final por lo que él denomina la estación de la no estación, de la que nos ocuparemos un poco más adelante. En cualquier caso, cada estación procura una serie de conocimientos que no son abandonados al cambiar de estación, sino que son asimilados y uno de alguna manera los integra en su propio ser, los integra en una totalidad coherente. Nos dice, en este sentido, nos dice de nuevo Ibn Arabi, pasar de una estación a otra no supone el abandono de la estación precedente. Por el contrario, adquieres aquello que es superior a ella sin abandonar la estación en la que moras. Aunque es un pasaje a una segunda estación, no implica el alejamiento de la primera, sino que más bien es un pasaje, un tránsito hacia ella. Ese es el pasaje del amigo de Alá, del amigo de Dios. Lo mismo se aplica a los significados. Cuando alguien pasa de un conocimiento a otro, eso no implica en que se convierta en ignorante del primer conocimiento, porque éste ya no le abandona. Entonces, a cada estación, como venimos diciendo, corresponde un conjunto de conocimientos y de estados, aunque también es posible adentrarse en una estación concreta sin experimentar, por así decirlo, los estados correspondientes, porque lo más importante, insiste siempre Ibn Arabi, es alcanzar la comprensión que se deriva, el conocimiento que se deriva de cada estación y no los posibles estados místicos que uno pueda, los estados extáticos que uno pueda cosechar. El conocimiento siempre es en el seno del sufismo, en el seno del Islam, la meta a la que aspira, digamos, todo buen musulmán. Aunque a la postre también debemos renunciar al hecho de creer que poseemos algún tipo de conocimiento definitivo en aras de lo que Ibn Arabi llama perplejidad, lo que en otras tradiciones espirituales se conoce como no saber.
Por ejemplo, nos dice San Juan de la Cruz, refiriéndose a este estado de no saber místico, entréme donde no supe toda ciencia trascendiendo. Y Abu Bakr, uno de los más prestigiosos, por así decir, los discípulos de Muhammad, nos dice que en lo que atañe a Dios, el conocimiento de la propia incapacidad de conocer ya es conocimiento. Ibn Arabi insiste en este tema y nos dice concretamente, cada estación lo reviste de una luz y de un resplandor sin comparación con la estación precedente, hasta que arriba al último confín, tras haber recorrido todas las estaciones. Reposa entonces con el verdadero, sin estación, ni lugar, ni nombre, ni cualidad, ni trazo, ni pretensión, ni visión, ni contemplación, ni búsqueda. Como se ha dicho, es como si nunca hubiese sido y como si el verdadero nunca hubiese dejado de ser. Este reposo, sin estación, ni lugar, ni nombre, corresponde a aquello que recibe el nombre de estación de la no estación. Este recorrido por las diversas estaciones también lo podemos enfocar, lo podemos percibir como un proceso de lo que los sufís, de lo que Ibn Arabi en concreto nos habla, nos dice que es asumir los rasgos de carácter de Dios. Lo que lleva a asumir, a adoptar la forma de Dios, puesto que según Dios, según nos transmite la tradición, Dios creó a Adán según su forma, es decir, según la forma divina. Entonces el camino espiritual en el ámbito del sufismo tiene que ver con la adopción de dicha forma, porque aunque Dios haya creado a Adán según esta forma, no estamos, digamos, no respondemos, nuestros actos, nuestros pensamientos no responden a esta forma divina que, por otro lado, luego veremos que también puede ser considerada la forma. Dios no tiene forma. Entonces, esta forma, la forma de Dios, es una expresión paradójica para referirse a aquello que está más allá de toda forma y que por consiguiente puede adoptar todas las formas posibles. Entonces, esto que os acabo de comentar, de asumir los rasgos de carácter, los rasgos de carácter divino, los rasgos de carácter son una expresión, un sinónimo de lo que se conoce, de lo que tantas veces hemos dicho, de los nombres de Dios. Entonces, cuando estos rasgos se convierten, cuando estos nombres se convierten en rasgos permanentes, es cuando se puede hablar de estaciones. El rasgo fundamental en el Islam, según dijo el propio profeta cuando le preguntaron que qué parte de la fe era más excelente, él respondió: un bello carácter, añadiendo, especificando que el más perfecto de los fieles en su fe es la persona que tiene un bello carácter, o sea, un carácter modesto, por así decirlo, porque nos dice el profeta literalmente, cada religión tiene su propio rasgo de carácter principal y el carácter del Islam es la modestia y la humildad, por así decirlo. Entonces también le preguntaron, nos dice la tradición, perdón que me he ido, nos dice la tradición, le preguntaron a Isa, la esposa más joven del profeta, acerca del carácter de Muhammad, y ella dijo que el carácter de Muhammad era el Corán.
Por eso podemos leer en el texto coránico, y verdaderamente tu carácter, refiriéndose al carácter del profeta, es incomparable, estableciendo de esa manera un paralelismo entre la incomparabilidad del texto revelado y el carácter de Muhammad. También no podemos pasar por alto que el profeta también nos dice la tradición que había sido enviado para perfeccionar o completar los nobles caracteres. Una idea que es muy importante, es fundamental, porque es una de las características distintivas de la enseñanza islámica. Y por eso nos dice Ibn Arabi, aunque no sea consciente de ello, quien se conforma a las nobles cualidades del carácter sigue una ley de su Señor. Perfeccionar los nobles rasgos de carácter consiste en despojarlos de cuanto ocasionalmente pueda envilecerlos, pues los caracteres solo son viles por accidente, siendo nobles por esencia. Entonces, como ya hemos dicho hace un momento, la perfección humana se cifra en actualizar la forma según la cual Dios nos ha creado. Y entonces también nos dice el Corán que Dios enseñó a Adán todos los nombres, a diferencia de las otras criaturas que solo conocen algunos de los nombres. Y lo creó con sus dos manos, queriendo decir que los seres humanos, a diferencia del resto de la creación, muestran una ilimitada variedad de aspectos y rostros, tanto compasivos y resplandecientes de amor como lo contrario. Pues como sabemos, hay nombres de belleza y nombres de rigor o de majestad, nombres compasivos y nombres de justicia. El ser humano es el único que tiene acceso a todos los nombres todas las otras criaturas de la creación tienen acceso a una serie determinada de nombres, pero no a la totalidad. Aunque el ser humano, por otro lado, congregue en sí mismo, sea merecedor del conocimiento de todos los nombres divinos, hasta que no alcanza la perfección espiritual, muestra algunos de estos nombres, algunas de las cualidades o atributos de estos nombres en mayor medida que otros. Por eso nos dice también la tradición del sufismo que todos los seres que pueblan el cosmos, desde los ángeles, animales, vegetales, a excepción de los seres humanos y de los yin, los genios del fuego, poseen una estación conocida o fija, ya que se identifican de una manera, se apegan, se aferran a un determinado conjunto, determinadas cualidades o conjunto de nombres, pero no se identifican, no aspiran a la totalidad de los nombres. Por eso también nos habla Ibn Arabi que cuando los seres humanos, cuando los sufís hablan de asumir los rasgos de los nombres divinos, se refieren a adquirir al teomorfismo o hacerse similar a Dios, un proceso que es el grado más alto, digamos, de la perfección humana. Y nos dice el importante estudioso en castellano, en lengua castellana, Pablo Benito, nos dice a este respecto: la adopción de las cualidades de los nombres no implica apropiación. Quiero insistir en que esta adopción de las cualidades de los nombres tiene que ver con las diferentes estaciones espirituales, con lo que venimos hablando de las estaciones espirituales. Y sigue diciendo Pablo Benito: el hombre es receptáculo, lugar donde se manifiestan los efectos de los nombres, partícipe de los atributos con los cuales
por la gracia de la divina providencia, se reviste en tanto que siervo adorador. Solo cuando el ser humano contempla la condición señorial de los nombres y es verdaderamente consciente de que todo procede de Él, es decir, de Dios, y a Él retorna, puede entonces hablarse propiamente de revestimiento, ya que cuando a sí mismo el siervo la atribuye, la manifestación de una determinada cualidad no es adopción, sino ilusoria y vana pretensión. Es decir, que todas las cualidades, todas las virtudes que puede atesorar el ser humano, atesorar entre comillas, no son realmente suyas, sino que pertenecen a lo real, a Dios, a Alá. Entonces, ya para terminar este apartado debemos tener claro que las estaciones espirituales, como todo cuanto existe, se definen de acuerdo a las propiedades o cualidades propias de los nombres divinos que proceden y que nombran y que nombran a Alá, ¿no? Entonces entramos ahora en un tema también muy importante, que es la llamada estación de la estación de la no estación. No sé cómo vamos de tiempo. Sigo sin saberlo. Entonces, la estación de la no estación. Digamos, la estación de la no estación es la última estación, por así decirlo, del camino espiritual, donde se trascienden todas las estaciones. Igual que las contraestaciones de las que hablábamos antes, cada estación tiene una contraestación, el camino espiritual en su totalidad está equilibrado o tiene lo que se llama, lo que Ibn Arabi llama la estación de la no estación, es decir, el sujeto ya no se atiene, ya no se le puede localizar en una estación determinada, sino que manifiesta las cualidades correspondientes a cada estación, dependiendo de las circunstancias. Entonces, esta estación de la no estación recibe diferentes nombres en los escritos del Sheikh. Por ejemplo, se llama estación de la profecía general, profecía libre o profecía no legislativa. Esta profecía general es diferente, por tanto, de la estación de la profecía específica o legiferante, es decir, que da lugar a una ley religiosa de los profetas. La estación de la profecía libre es propia de los amigos de Dios y de los santos. Y la estación de la profecía específica y que da lugar a una ley es específica de los profetas. No estamos hablando de esta estación, estamos hablando de la estación de la profecía libre. También se llama estación de la proximidad, estación de lo inefable, estación desconocida para los ulemas exotéricos, para los que solo se ocupan de las cuestiones de la ley y poco más. Estación muhammadí. Y como acabamos de apuntar, pues estación de la no estación, aunque según parece esta expresión no figura, aunque figura obviamente, pero no en la misma medida que, por ejemplo, la estación de la proximidad o la estación muhammadí, aunque todo se refiere a la misma estación de la no estación, la estación que está más allá de cualquier limitación, por así decirlo. En un sentido cosmológico, esta estación de la no estación tiene que ver con
con los querubines, los arcángeles del amor que contemplan directamente a Dios sin ningún tipo de intermediario y que están tan embelesados en su contemplación de Dios que no saben siquiera, que no se han dado cuenta, no se han percatado de que el mundo, de que el universo ha sido creado. Muhammadí, que es uno de los nombres que Ibn Arabi utiliza para referirse a la estación de la no estación, es alguien que recibe totalmente la herencia espiritual del profeta Muhammad y que en una próxima charla nos meteremos más de lleno en lo que representa cada profeta y cada legado profético y los diferentes tipos de santos a que dan lugar. Los muhammadíes también los llama Ibn Arabi Afrad. Afrad es una persona que es singular, por así decirlo, que no tiene un impar, un sin par también podríamos decirlo. Entonces, una de las características de los afrad, de los muhammadíes, es la ausencia de una morada o de una estación fija. Por eso estamos hablando de la estación de la no estación. Y nos dice Ibn Arabi respecto de estas personas: lo único que distingue al muhammadí es que no posee una estación espiritual específica. Su estación es la no estación. La relación del muhammadí con las estaciones es como la relación de Dios con los nombres, es decir, no está determinado por ninguna estación con la que se relacione. Por el contrario, en cada respiración, en cada momento y en cada estado, asume la forma requerida por esa respiración, momento o estado. Su limitación carece de continuidad temporal. Las determinaciones divinas varían a cada momento y así Él cambia con dicha variación. Dios está cada día ocupado en una nueva obra, nos dice el Corán, y también el Muhammadí. Entonces, como hemos visto, el viaje espiritual, el viaje es una peregrinación a través de los nombres divinos, un viaje de servicio y adoración en que el ser humano, en que el aspirante a la amistad divina, a la santidad, dentro del sufismo va invistiéndose de cada una de las cualidades de los nombres divinos. Entonces, en cada fase de este camino, pues rigen un determinado nombre y se suceden unas determinadas experiencias y se adquieren unos conocimientos concretos que se van integrando a la medida, como hemos dicho, se van integrando a medida que uno va progresando de estación en estación. Pero una vez alcanzada la morada suprema, esto es la estación de la no estación, entonces el viajero, el peregrino espiritual se inviste al mismo tiempo de todos los atributos de la existencia, de todos los nombres de la existencia, de todas las cualidades, sin que ninguna de ellas predomine sobre el resto, y haciendo entonces en cada cualidad surge de acuerdo a las necesidades del momento. Cada cualidad de las estaciones espirituales previamente por las que ha atravesado previamente van surgiendo de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades del momento. El heredero muhammadí de esta manera deja de estar circunscrito a una determinada condición espiritual concreta y está de alguna manera capacitado para manifestar cualquiera de las cualidades de todas las estaciones que ha atravesado. Entonces, nos dice de nuevo Ibn Arabi respecto a esta condición, respecto a este muhammadí
o persona que está en la estación de la no estación. El príncipe de los hombres del sendero y sus imames, la cabeza del universo, el mensajero de Dios, pertenece a ellos. Son los sabios que ubican, pertenece a ellos, quiere decir que pertenece a los que están en la estación de la no estación. Son los sabios que ubican cada cosa en su propio lugar. Lo que requiere este bajo mundo, ellos se lo conceden, y lo que requiere el otro mundo, también se lo conceden. Su eminencia es desconocida, solo su Señor los conoce. Fin de la cita. Entonces, el hecho de que Ibn Arabi nos diga en esta cita, acabe esta cita diciendo que solo su Señor los conoce, nos lleva también a concluir que los amigos muhammadíes, los que alcanzan la estación de la no estación, también pertenecen a la categoría de la que ya hemos hablado algunas veces, de los malamilla. Los malamillas son las gentes de la reprobación que atraen sobre sí, o sea, suelen pasar como personas totalmente mundanas e incluso atraen sobre sí el oprobio de los demás. El oprobio de los demás en el sentido de que pasan por personas totalmente vulgares y a lo mejor son santos elevadísimos, por así decirlo, ¿no? También estos malamillas esconden sus virtudes espirituales porque son conscientes plenamente de que el único virtuoso, el único que tiene buenas cualidades en realidad es Dios. Por eso no les preocupa que los demás les consideren buenos, malos, etc. Como mencionábamos antes en el hadith que mencionábamos de que el ser humano ha sido creado según la forma de Dios, también nos está sugiriendo que el ser humano en su me he entusiasmado y me he dejado algunas citas, de mostraros algunas citas en la pantalla. Pues bueno, el ser humano ha sido creado según la forma de Dios, el ser humano, digamos, evolucionado, el ser humano plenamente espiritual, lo cual significa que congrega en sí mismo todos los atributos divinos y todas las cualidades derivadas de ellos. Entonces, debido a que la existencia absoluta, debido a que Dios es ilimitado y no puede decirse que sea de un determinado modo o de otro, podemos también concluir que el ser humano perfecto tiene la forma de la no forma. Recordar que os decía antes que la forma de Dios es una manera paradójica de hablar porque Dios no tiene forma. Entonces, esto significa que cualquier que pueda asumir el ser humano que está ya a la altura de dicha forma, de la no forma, paradójicamente puede asumir cualquier experiencia, cualquier morada o circunstancia vital sin identificarse en última instancia con ninguna de ellas. La existencia ilimitada no se particulariza, no se halla circunscrita a ninguna entidad concreta. No es esto ni es aquello. Es capaz de asumir todas las limitaciones sin que ninguna de ellas la restrinja completamente. Y de igual manera el santo Muhammadí puede asumir en su propia persona la perfección de no ser una entidad delimitada o que se oponga a ninguna otra cosa. Según Sadr ad-Din al-Qunawi, que era el principal discípulo del Sheikh Ibn Arabi, el perfecto equilibrio entre el conjunto de los nombres divinos o cualidades de la existencia es el que caracteriza a la persona que ha trascendido
todas las estaciones, porque en caso contrario se vería circunscrito a una experiencia espiritual concreta. Pero la perfección, como nos dice Al-Qunawi, es como el punto central del círculo, el cual mantiene la misma relación con todos los puntos que constituyen el círculo, por así decirlo. Y entonces nos expone de una manera más concreta Al-Qunawi. Esta vez es Al-Qunawi, que era el principal discípulo del Sheikh Ibn Arabi. Nadie saborea ni alcanza su fuente, salvo aquel cuyo ser ha dejado de estar limitado. Entonces, al abrirse los nudos, las propiedades contingentes, estados, atributos, estaciones, configuraciones, actos y creencias, deja de estar confinado por ellos. Por su esencia fluye en todo, de igual modo que la existencia fluye en las realidades de todas las cosas, sin principio ni fin. Cuando lo real Dios me hizo testificar este tremendo lugar de testimonio, vi que su poseedor no tenía ni realidad ni entidad fija. Entonces, si la estación de la no estación también se denomina estación de la proximidad, esta proximidad se refiere a que no hay nada junto a Dios. Entonces, lo que está cerca de Dios, el que está próximo a Dios, no puede ser nada en concreto, sino que de alguna manera retorna a su condición original de no existencia. Sin embargo, es en esta pérdida total de puntos de referencia, incluso de la propia identidad de uno mismo, en esta pérdida total de puntos de referencia, uno es capaz de reflejar todas las cualidades de la existencia. Entonces, insistiendo en este punto de capacidad para reflejar todas las cualidades de la existencia, Ibn Arabi recoge una célebre anécdota concerniente al sufí al-Bistami, en el que al preguntarle cómo se encontraba aquella mañana, respondió al-Bistami: carezco de mañana o tarde. Mañana y tarde pertenecen a aquel que está limitado por los atributos, y yo no tengo atributos. Y entonces explica el Sheikh a este respecto. La raíz de este conocimiento de Alá es la estación alcanzada en última instancia por los conocedores, es decir, la no estación a la que alude Dios en el versículo del Corán: o gentes de Yatrib. Yatrib es el nombre de la ciudad de Medina. No tenéis ningún lugar en donde permanecer. Volved pues. Dicha estación no se halla limitada por atributo alguno. Abu Yazid llamó nuestra atención sobre ella al responder a la pregunta: ¿cómo te encuentras esta mañana?, diciendo que la mañana pertenece al oriente y la noche al poniente. El sol del levante pertenece a la manifestación, el mundo del reino y lo visible, mientras que el sol del poniente pertenece al velo, el mundo de lo invisible y el dominio. En esta estación, el gnóstico se transforma en el olivo que no es ni de oriente ni de occidente, puesto que no existe descripción alguna que determine las propiedades de esta estación, ni él se ve limitado por ellas. Esta es su participación en el nada es como él, y en el gloria a ti, Señor, el Señor de la inaccesibilidad, por encima de lo que ellos describen. Entonces la referencia al olivo bendito que hemos visto en esta cita procede de una famosa azora, que es la azora de la luz, en la que nos dice que Alá es la luz de los cielos y de la tierra. El símbolo de su luz es como un tabernáculo en el que se encuentra una lámpara. La lámpara está en un recipiente de vidrio
que es como una estrella fulgurante, se enciende de un olivo bendito, un árbol que no es de oriente ni de occidente, cuyo aceite casi alumbra aún sin haber sido tocado por el fuego, luz sobre luz, a la guía a los seres hacia su luz, a quien quiere hacia su luz y propone parábolas a los hombres. Alá es omnisciente. No sé cómo vamos de tiempo. A ver. Bueno, pues solo os voy a decir que vamos bien de tiempo, que el olivo sagrado de cuyo fruto puede extraerse la luz es un símbolo que se refiere al ser humano perfecto, el amigo de Dios, el santo Muhammadí, el que hoy ya se ha adentrado en la estación de la no estación. Entonces este olivo es en todas las tradiciones el árbol, en muchas tradiciones espirituales es un puente entre el cielo y la tierra, y este ser humano perfecto, este santo, el amigo Muhammadí, es un vínculo también entre la existencia y la nada, entre manifestación y no manifestación, entre Dios tal como es en sí mismo y tal como se manifiesta en su creación. Y al igual que el árbol, el ser humano perfecto hunde sus raíces, asienta sus pies firmemente en la tierra y no vive al margen del mundo. Pero, a pesar de ello, sus ramas, como las del árbol, permanecen en constante contacto con el cielo y la dimensión trascendente de la existencia. Y no quiero cansaros más. Tenéis el texto, creo, y bueno, lo podéis leer con calma y si surge alguna pregunta, tanto ahora como en los próximos días, en las próximas semanas, la podéis plantear cuando queráis. Y lo mismo os digo con respecto a los temas que ya hemos tratado. Si en la lectura os va surgiendo alguna duda, alguna cuestión, plantearla, aunque sea de un tema que ya hayamos tocado. Voy a quitar la pantalla. Vamos a ver. Entonces, ¿tenéis alguna cuestión? Fernando, buenas tardes, salam aleikum. Salam aleikum. Ahí hay una pregunta en el chat, si miras. Sí, lo que pasa, estaba intentando mirar, pero no me sale ahora mismo. Espera que le dé, a ver, se cambia, ahora me sale. Es que tenía un tipo de pantalla que no me salía. Estupendo. Vale, de acuerdo, ya la veo. Ya veo. A ver, Analia pregunta. Sí, parece ser que fue este hombre, el egipcio, ¿cómo se habló? Es el primero que habló de los estados y las estaciones, que de hecho Ibn Arabi tiene un libro, Dulnun el egipcio, tiene un libro, una historia, un libro bastante grueso, que lo han vuelto a editar. Estaba editado en la editora regional de Murcia hace más de 25 o 30 años, de el egipcio, que es una amplia
enumeración de las cosas y las enseñanzas de este hombre, que fue uno de los primeros sufís, y como os he dicho, parece ser que él es el primero que habla de las estaciones y de los estados espirituales. Abdul Wakil pregunta, ¿podría comentar algo sobre las diferencias en todas las versiones tan distintas que hay sobre las estaciones y por qué hay tantas diferencias? Porque, como os he dicho antes, las estaciones, no existe un mapa, digamos, establecido de que tenga que corresponderse con la experiencia de todas las personas sobre las estaciones espirituales, sino que cada autor sufí ha hablado de una serie de estaciones de acuerdo a su propia experiencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las estaciones pueden ser pocas o muchas, pero desde el punto de vista de Ibn Arabi, todas ellas, sean pocas o muchas, se ven contrarrestadas al final por lo que él llama la estación de la no estación. Es decir, que uno puede manifestar todos los conocimientos, carismas, etcétera, correspondiente a cada estación, dependiendo de las circunstancias que afronte en ese momento. Entonces, la diferencia tan grande que hay entre las distintas descripciones de los diferentes maestros sufís y autores, se corresponde que cada uno de ellos tiene una experiencia diferente y que no existe un mapa estricto de las estaciones. Ya os he dicho, hay gente como Al-Tirmidhi, que habla de las 4 estaciones del corazón, y hay otro señor que nos habla de 40.000 estaciones. Entonces, el número de estaciones no lo debemos tener en cuenta. Simplemente que se adecúan a cada persona, a las necesidades de cada persona, y que al final del camino, por así decirlo, lo que sí que debemos tener en cuenta es la existencia de la estación de la no estación, que es lo que marca, lo que caracteriza a la exposición de Ibn Arabi sobre este tema. Y luego tener en cuenta que cada estación está equilibrada, por así decirlo, por la llamada contraestación. Y que la estación de la no estación equilibra a todo el conjunto de las estaciones, por así decirlo. Entonces, simplemente debemos tener en cuenta que las descripciones son muy variadas y no debemos tomarlas al pie de la letra. Vamos a ver otra pregunta. Si bien hay distintos autores y nombres para las estaciones, ¿hay alguna estructura profunda que las organice? ¿Tienen que ver con los estados de conciencia, cómo se estructura a través de los nombres divinos? En parte ya lo he respondido, creo. O sea, la estructura profunda, a mi entender, es, como nos dice Ibn Arabi, el conjunto de las estaciones por un lado y lo que él llama la estación de la no estación por otro lado. El conjunto de las estaciones, dependiendo de los autores, puede tener 400, 40.000, es independiente del número. Ahora bien, sí que debemos tener en cuenta que esta estructura, digamos, de un camino espiritual, donde primero viene A, luego B, C, D, se ve trascendida a la postre por lo que Ibn Arabi llama la estación de la no estación, que me parece una de sus aportaciones más valiosas. No existe una estructura profunda que las organice. La única estructura, por así decirlo, sería a partir de lo que podemos denominar
la llamada mística o la vocación mística de búsqueda divina, pues todo lo que viene a continuación en esa búsqueda de la realización de Dios, sería todo lo que viene en ese camino, pues esto es lo que podemos llamar estación o estaciones, ¿no? Cuando uno llega al final, llega a la estación de la no estación, es decir, que puede manifestar cualquier cualidad dependiendo de la situación, de las circunstancias y del momento. No obstante, Ibn Arabi, como os he dicho, dedica más de 360 capítulos en las Futuhat al-Maquiyya al tema este. O sea que no es un tema baladí, por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que dentro de estos 360 capítulos lo que es más reseñable es que cada estación está contrarrestada, se ve superada, se ve trascendida por una contraestación. Entonces, por ejemplo, tenéis el arrepentimiento, es una estación. Luego nos habla del abandono del arrepentimiento. El esfuerzo es una estación. Nos habla también del abandono del esfuerzo. El retiro, el abandono del retiro, el aislamiento, el abandono del aislamiento, el temor de Alá, el abandono del temor de Alá. O sea, todo esto, y sigue así durante muchos y muchos capítulos. Entonces, es lo único reseñable en Ibn Arabi es esto, que cada estación va acompañada de su contraestación y que todas las estaciones en conjuntos van acompañadas de la estación de la no estación. ¿Alguien va a enviar una pregunta después? Mariam. Sáfica pregunta, ¿el hecho de que al final no haya estaciones indicaría que el ser humano es nadie? Entonces, ¿qué es eso que llegaría a la no estación? Hombre, el ser humano es nadie, no es que no sea nadie, es alguien y no es nadie también, no es nadie desde un punto de vista absoluto, pero desde un punto de vista relativo, desde un punto de vista, digamos, de nuestra vida cotidiana de todos los días, de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, sí que somos alguien, somos alguien, pero no debemos considerar que ese alguien que supuestamente somos en nuestro dominio relativo, pues lo diga todo o sea la expresión total, la manifestación total de lo que somos, ¿no? Porque en comparación con Dios sí que no somos nada. Pero en nuestra vida cotidiana tenemos que actuar y pensar como si fuésemos alguien, a no ser que seamos unos santos totalmente realizados y bueno, ya hablaríamos, ya estaríamos hablando de otro tema, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro nivel de realización, debemos pensar que desde nuestra relación con los demás debemos actuar como si fuésemos alguien y también debemos considerar que los demás son alguien. Ahora, desde un punto de vista absoluto, místico, como queráis, contemplativo, como queráis llamarlo, pues sí, es importante pensar que uno, en realidad, como nos demuestra también la vida, y más que la vida, la muerte, pues que es muy poca cosa o que no es nada en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener los dos elementos siempre a mano, ¿no? O sea, somos alguien y no somos nadie. Somos alguien en nuestra relación con los demás y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, etcétera. Y luego en un sentido absoluto sí que no somos absolutamente nada. Pero es importante
que esa comprensión de que no somos nada en un sentido absoluto no nos lleve al nihilismo, de considerar que nuestras relaciones, las personas con las que estamos, nosotros mismos no valemos absolutamente nada. Eso no sería una comprensión equivocada de lo que nos dicen las enseñanzas sufís, ¿no? Porque los maestros sufís, a pesar de que tengan esta comprensión de que no son nada, y que se actúan como, muchos de ellos actúan como maestros y tienen discípulos y demás, ¿no? Entonces es un juego que tenemos que tener siempre presente, de no decantarnos por un extremo o por el otro, sino siempre tirar por el camino del medio. Que veo ahí, alguien habla del nirvana budista, la estación de la estación. El budismo habla mucho del camino del medio. Entonces podría ser el nirvana budista, la estación de la no estación. No sé lo que es el nirvana. Difícilmente os puedo decir si es parecido o no. Me imagino que el final del camino espiritual, tanto en el budismo, el cristianismo, el islam, etcétera, pues tiene sus propias características también. Quiere decir, no todos los caminos, aunque en cierto sentido podemos decir que todos los caminos llevan al mismo punto, no nos llevan de la misma manera. Si no, no existirían diferentes tradiciones espirituales, que serían todas igual, ¿no? Entonces, cada una tiene sus matices, igual que ocurre con las personalidades de cada persona. Cada persona tiene pues eso, sus matices también y sus peculiaridades, creo yo. ¿Más preguntas? Marian dice: paz a todos. Fernando, te enviaré una pregunta después. Muchas gracias. No sé a qué después se refiere, pero... La verdad es que se establecen muchos paralelismos a veces se establecen paralelismos, a veces es todo lo contrario entre las diferentes caminos espirituales, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque no todo es lo mismo. Es decir, cada cosa tiene sus matices, igual que todos los colores son, por así decirlo, proceden del blanco, por así decirlo, pero no son todos los colores, no son iguales, cada color tiene sus cualidades distintivas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo, lo cual no significa que uno sea mejor que otro ni nada parecido, sino simplemente pues que a unos les gusta el arte abstracto más que el figurativo, simplemente, ¿no? Y cada camino espiritual se adecua a un tipo de características personales y psicológicas. Vale, vale. Ya me hago cargo de que la pregunta, espero entonces la pregunta en cualquier momento. Muchas gracias, María. Bueno, pues gracias a vosotros. El próximo día tendremos un tema también muy interesante donde seguiremos hablando un poco de las estaciones espirituales, pero desde otro punto de vista. Y el tema del próximo día voy a hablar de cómo el Islam considera que todos los objetos, todos los seres, tanto
animados como inanimados, tienen un lenguaje y tienen una vida, tienen vida propia. Entonces creo que es un tema que os va a interesar. Y luego ya entraremos en el tema que no sé si tendremos tiempo, porque es uno de los temas de la santidad, de los diferentes tipos de santo, porque es uno de los temas fundamentales de Ibn Arabi, que dedica también buena parte de la Futuhat al-Maquiyya a hablar de los diferentes tipos de santos y de santidad, ¿no? Y es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Y luego también de la jerarquía de los santos, una jerarquía invisible, donde pues eso, que rige de alguna manera los destinos del mundo. Él viene a decir que el día que desaparezcan los santos, los amigos de Dios, el día que pues desaparecerá la humanidad. Entonces, bueno, ya lo veremos dentro de dos sesiones. Pero la que viene también es me gusta, es muy interesante. Bueno, y muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra paciencia. Y nada. ¿No tenéis alguna pregunta más? ¿Habéis recibido el texto? ¿Tenéis el texto? Vale. ¿Pero lo habéis leído? Nada, estupendo, estupendo. Pues nada, hay una pequeña frase en el texto que me he dado cuenta luego que no está bien escrita. Os la mandaré mañana y así en el texto de Word que tenéis la podéis cambiar para que esté completa. Es que hay algo que falta en la frase. Hay algo. Lo tenéis en Word, ¿no? ¿No? En PDF. Ah, vale. Pues entonces, no sé. No lo sé, entonces. Mándalo en Word, ¿no? Sí, bueno, lo puedo mandar en Word porque si lo tenéis en PDF, ya veremos. A ver, que yo lo mando en Word y que ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Se desconfigura. Igual. Claro, sí, o mismo en el centro de psicología lo añaden y os lo vuelven a mandar en PDF y ya está. Es que hay una frase que falta algo y entonces no se entiende. Ya te hemos corregido. Vale. Sí, es verdad, ya lo dice ahí. Muy bien, entonces, muchas gracias. Es que me di cuenta luego, ¿no? Digo, uy, he mandado aquí hay algo que no cuadra. Nada, pues muy bien. Pues muy bien. A mí, yo te puedo decir, a mí me ha hecho pensar mucho la explicación que das de estados, bueno, que da Ibn Arabi, de estados y estaciones. Como que es algo que cuesta entender y que Bueno, sí. el estado y las estaciones. Sí, los estados son como experiencias que uno puede tener y que incluso, como os decía, aunque uno no esté en el camino espiritual o sea como sea, la persona puede tener experiencias. O sea que, como os decía antes, Dios concede experiencias, dice Ibn Arabi, incluso a quien no las merece y a veces las concede también para que de alguna manera la persona, por así decirlo, se enrede más, ¿no? Y las estaciones en las estaciones hay experiencias, pero ya no son el aspecto fundamental. De hecho, las experiencias pueden desaparecer, ¿no?
como decía Al-Yonai, creo que era primero tuve el éxtasis, pero llegó la verdad y desapareció el éxtasis. O sea, los estados estáticos, las experiencias estáticas no son las experiencias estáticas o las experiencias parapsicológicas, por así decirlo, también, ¿no? Porque uno puede tener experiencias incluso de lectura del pensamiento o de viajes astrales, como se llama, ¿no? Y tal, todo eso, digamos, es anecdótico en el camino espiritual. Incluso las estaciones al final también son algo provisional, ¿no? Porque como hemos dicho, pues cada autor las plantea de una manera y plantea un número determinado de estaciones. Entonces, al final lo que uno debe quedarse es que existe, por un lado, la estructura de las estaciones, que pueden ser 4, 50, 100, 40.000, y por otro lado la contraestación, la estación de la no estación, que sería la contraestación en general de lo que son las estaciones. Entonces, esto de la estación de la no estación es lo fundamental en Ibn Arabi, en su visión de este aspecto, ¿no? Del camino espiritual. No obstante, ya os digo que él dedica 360 capítulos a este tema en las iluminaciones de la Meca, que por otro lado tiene 560 capítulos, o sea que bueno, ¿no? Mirad, precisamente tengo aquí este libro, aquí es donde habla de las estaciones y las contraestaciones. Y esto es solamente uno de los tomos que tiene. Tiene uno de los tomos, ¿no? Entonces, pues ya os digo, ¿no? Que es como... Bueno, yo me he anotado aquí, a mayor estación, menor estado. Muy bien. Pues, a ver lo que hago con ello. Pues muy bien, claro. Sí. Esto incluso en el budismo, ya que hablaban antes del budismo o en el yoga, también se habla en ese sentido, o sea que al principio del camino uno puede tener muchas experiencias diferentes, pero cuando ya va profundizando en su práctica, las experiencias desaparecen, ¿no? Desaparecen y tiene que seguir y seguir, pero ya sin estos aspectos que tanto nos gustan por otro lado, ¿no? Porque... ¿no? Por eso es como un poco, a mí, para mí es como un poco contradictorio el contenido en la definición de estado y la definición de estación, porque Sí. el estado es como que aquello tan maravilloso, ¿no? Claro, también puedes cambiar la palabra estado por experiencia. Experiencias, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se ha traducido así, hal, se ha traducido por estado y makam por estación, pero también se puede traducir, podemos concebirlo como experiencias psicoespirituales, psicofísicas o como quieras llamarlo, estados de gozo, estados de claridad, estados de no pensamiento. A veces desaparece en las personas que practican meditación y todo esto, pues hay muchos momentos en que la conceptualización del pensamiento desaparece. Pero incluso esos estados, por ejemplo, en el budismo se dice que esos estados son la base de alguna manera para el desarrollo de lo que ellos llaman la sabiduría. No son el objetivo o la meta del camino. El estado de paz mental, de ausencia de pensamientos, todo eso, ¿no? Y lo mismo ocurre en el sufismo. Gracias. Bueno, parece ya que nos dan las gracias. Gracias también a vosotros. Y ya os emplazo para la próxima charla donde ya veréis cómo os gusta el tema. Os va a gustar mucho.
porque es una visión diferente de lo que entendemos por el Islam y el sufismo. Es una visión como donde se tiene en cuenta a todos los seres, no solo el ser humano, sino a todos los seres. El ser humano es muy importante, es muy especial dentro de esta tradición, pero el resto de las criaturas también. También ya veréis por qué. Nada, pues muy agradecido por vuestra atención y hasta la próxima.